Pedimos en esta Santa Misa por el eterno descanso de Dolores Rodríguez en el primer aniversario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. También puede ser útil que pienses en cómo cumples los 10 mandamientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo. Señor, tú que concediste al obispo San Fructuoso dar su vida por la Iglesia, que se extiende de oriente a occidente, y quisiste que sus diáconos Augurio y Eulogio
le acompañaran al martirio llenos de alegría. Haz que tu Iglesia viva siempre gozosa en la esperanza y se consagre sin desfallecimientos al bien de todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Dichos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar.
Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, le preguntan a Jesús los fariseos los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? El ayuno es una obra de penitencia. ¿Para qué? Para el vencimiento propio, para controlarse a sí mismo, para dominar su cuerpo. Es un fortalecimiento de la voluntad en orden a mejor practicar las obras de la virtud, de la piedad, de la caridad. ¿Y qué mejor control que la presencia de Jesús, que la compañía de Jesús? Bien sabemos que Jesús les echaba cada reprimenda a los apóstoles, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Cuando empezaban ellos a discutir, mejor que un ayuno, para ver quién era el primero, era la lección que le daba Jesús. Más que controlarse a base de ayunos, para que ellos hicieran, comprendieran la preferencia en el reino de los cielos, cómo ser el primero en el reino de los cielos, los ejemplos, las enseñanzas que Jesús les daba. Pero no olvidemos que como penitencia, los apóstoles han dejado su casa, su familia, han dejado su trabajo, acompañan a Jesús y en ese caminar van de una ciudad a otra. En unos lugares le ofrecen una casa, allí se meten donde pueden y como pueden. En otros lugares no encuentran sitio y a veces Jesús, que ya no podía entrar abiertamente a las ciudades, a los pueblos, se quedaba en descampado. En descampado tenían que pasar la noche y a veces pues no tenían ni qué comer. Tanto trabajar, controlando aquellas multitudes que venían a Jesús, unos para que los curasen, otros para que les hablase, otros para que los consolase y demás, y ellos estaban controlando a la gente, poniendo que ahora pasa tú, que el otro que vaya por acá, que aquel que tiene un problema, y en esto es que ellos estaban. Jesús, ante aquellos que vienen a decirle, ¿por qué tú no haces igual que los fariseos y le pones un plan que ellos también ayunen, que hagan sus cosas? Nos da esta lección. Es que pueden ayunar cuando los amigos del novio, cuando el novio está con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Hay una cosa y es ese servicio a Dios. Cuando yo estoy haciendo algo por Dios, como en este caso los apóstoles, que ya el mismo trabajo es esa penitencia y es ese autodominio, ese autocontrol, eso vale más que el ayuno. Hay una mentalidad que es la que Jesús empieza aquí a querer formar y educar, enseñar, la mentalidad, diríamos esta del Antiguo Testamento, que a veces también se nos mete a nosotros, que no es que ya haya pasado que fuera de ellos, sino también nosotros, hay veces que ponemos la fuerza no diríamos, en el fruto de las obras o en lo que se persigue con la obra, así una obra de penitencia como es el ayuno, a veces lo ponemos simplemente
en el ayunar y no en el para qué está hecho el ayuno, qué es lo que persigo con ello. Y no trato de hacer un ayuno primero que sea realmente una penitencia, porque si mi ayuno queda diluido en otra serie de cosas, o me pego ahí un banquete de otras comidas y hago las cosas de otra manera, es que no logra el éxito que se propone. Primero. Segundo, no pongamos la fuerza en el pensar que el hecho de hacer la obra externa ya he cumplido. Yo ya he hecho el ayuno, ya he cumplido con Dios. Pero si el ayuno es para que humilles tu espíritu, el ayuno es para que sometas tu voluntad, hagas ejercicio de voluntad de tal manera que puedas tener más fuerza para resistir la tentación, para vivir, practicar mejor la virtud. Pues si con el ayuno me lleno de soberbia, si con el ayuno empiezo yo a vanagloriarme, como aquel fariseo que fue al templo, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana, soy un gran ayunador, más que los demás, y no como ese publicano. ¿Ve? Despreciando a los demás no produce ningún mérito, porque la obra ya está corrompida por la soberbia, y ningún fruto porque no me ayuda a ablandar mi voluntad y mi interior delante de Dios. Por eso ahora Jesús le da con estas 2 mini parábolas el ejemplo. Llegará un día en que se lleven al novio, entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. La tela, esta que cuando la lavas se encoge, pues compras un paño que está nuevo. Primero lo tienes que lavar, lo tienes que remojar, primero tienes que hacer que se encoja y que llegue al tamaño donde se va a quedar, para luego poder cubrir el paño, el roto que quieres tapar. Y la lógica es, como dice Jesús, porque si no después, al lavar el manto, se encoge, tira del manto y hace un roto peor. Si tú vas con la mentalidad del mundo, con la mentalidad esta de los fariseos, de cumplir las obras externas, a meterte en el cristianismo, es que no has entendido que es el espíritu, no es la letra, sino el espíritu el que da vida. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Si tú con una mentalidad ahora de esta de el cumplir la letra de lo que se dice, el dar el diezmo, hacer tal esto, ya es ser santo, ser bueno, y está en el corazón, no está en la obra. Entonces, la misma doctrina que Cristo nos da, el mismo cristianismo, la fe cristiana, la vacías de contenido y te quedas pues con esto, con un roto peor. Porque vivir el cristianismo a la manera farisaica, además de que no tienes méritos, el escándalo es el doble, es peor. Porque si esto es el cristianismo, ¿yo para qué me voy a hacer cristiano? ¿Para ser como este? Y entonces alejas de Dios. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino en los odres. Si el envase, los odres, donde echamos el mosto para que fermente, ya están, y al fermentar toma presión y rompe todo, se pierde el vino, se pierden los odres y se pierde todo. Como nosotros no nos cambiemos, no nos adaptemos a la doctrina de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo ni la vivimos, ni damos testimonio, ni alcanzamos méritos con ello. El odre viejo es esa forma de ser del hombre sometido al pecado, que lo que busca es la satisfacción de las pasiones, lo que busca es, al fin y al cabo, la soberbia, el orgullo y el placer, la complacencia. ¿Quieres ser cristiano a base de quedar bien ante los demás, a base de hacer las cosas que te agradan? Eso es odre viejo con vino nuevo. El cristianismo, la fe de Cristo, la doctrina de la caridad, del llegar a amar al otro hasta dar la vida por el otro, el
amar a los demás como queréis, tratar a los demás como queréis que os traten a vosotros, y hacerlo simplemente por apariencia y hacerlo queriendo conciliar al mundo con la religión, este es el vino nuevo metido en odres viejos. No cabe, no aguantan. Y llega un momento donde yo ya reviento. ¿Qué es lo que vemos? Tantos que empiezan su vida religiosa y llega un momento donde, pero si iba bien, si hacía las cosas, si cumplía con todo, y de repente rompe su moral, se va a vivir de cualquier manera, se va al pecado y se lanza, y uno dice, pero ¿y este? Con lo bien que iba, hasta que los odres se reventaron, claro. Cuando ya no aguantó más la presión interna que tenía, porque su vivir era adaptarse a esas condiciones, a eso que le dicen, no vaya detrás del pecado, quita aquí, corta esto, haz esta penitencia, haz lo otro. Y entonces todo le viene como una presión. Pero por dentro no controla sus pasiones, no controla sus ambiciones, sus egoísmos, no somete el espíritu, no se humilla, y está siempre dentro la soberbia, la vanidad, el deseo de la complacencia, es esa efervescencia del vino nuevo, es decir, lo que está fermentando y está tomando presión. Entonces, esa cáscara exterior que es el adaptarme a que voy a rezar, que hago esto, que hago lo otro, y me someto a una estructura exterior, pero vivir por dentro lo antiguo, lo del pecado, la soberbia, las ambiciones y demás, no cuadra, no encaja, no compenetran. Llega el momento donde tengo que romper por algún lado. Tengo que romper por algún lado. O cambio interiormente o cambio exteriormente. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Cómo cambio interiormente? Si el Señor me da el toque, si miro a la Virgen y le pido y estoy ahí con ella para que me ayude, me dé la gracia y me humillo, me someto y comprendo que Dios es el que salva y entonces me rindo ante Él y acepto que haga conmigo lo que quiera y le dejo a Dios hacer, entonces es cuando ha fermentado el vino, deja entonces de tomar presión y entonces ya se convierte en vino que se puede tomar. Ahora, si rompo por fuera, ya no aguanto más y entonces me quito todas esas estructuras del Evangelio, que tanto negarse, que tanto que si perdonar a los demás, el que me la hace, pues ya no voy a aguantarlo más, ya no puedo seguir soportando que este me pise, que aquel me humille, que el otro no sé qué, y ya rompo por fuera, rompo mi estructura de vida cristiana y entonces me desbordo ya sin contén ninguno, me entrego al vicio, a la pasión, al desorden, y lo que queda de mí es una miseria, una ruina. Es un hombre que intentó ser un buen cristiano y termina en un terrible pecador. Eso es. Pues esto es lo que Jesús dice. Los apóstoles están con Jesús. Ellos ya tienen ahora, con toda la penitencia que están haciendo, acompañando a Jesús, controlando, ayudando a los grupos aquellos, viviendo de un sitio a otro, predicando allá y haciendo las cosas siempre entregados a los demás. Y luego la gran ayuda de Jesús, que cada vez que ellos hacen alguna cosa, porque uno cuando lee el Evangelio, ¿no?, y ellos van contando cómo venían por el camino discutiendo, y uno se imagina allí a Jesús que iba aparte, allá delante él caminando y los otros detrás, entre ellos hablando y discutiendo, y Jesús como que no se entera de nada. Y cuando llega a la casa se sienta, los mira, ¿de qué discutíais por el camino? Y se quedan todos pálidos, agachan la cabeza. Pues más ayuno que ese, más penitencia que esa, ¿qué quieres? Eso es lo que realmente les hizo a los apóstoles, dar el cambio. Y dice, cuando se vaya el novio, es decir, cuando ya ellos estén solos, ellos son los que tienen que poner entonces, ahora estoy yo para ayudarles a corregir, ya les diré yo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en el momento que tienen que hacerlo. Pero cuando ya falte el novio,
Entonces ellos dirán, ay, que esta tentación me va a llevar, yo me tengo que poner el control, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, y ya ellos empezarán a hacer el ayuno, es decir, a abstenerse de aquello que para ellos es un peligro. Nosotros no tenemos a Jesús físicamente, aunque está en la Eucaristía, y tenemos las imágenes del Señor, tenemos la presencia del Espíritu, pero no tenemos a Jesús en persona que está ahí al lado, que nos está diciendo, haz esto, haz aquello, no hagas esto y no hagas aquello. Por eso nosotros tenemos que imponernos nuestro propio control y dominio. No es que ya Jesús ha dicho que los ayunos no hay que hacerlos. Somos nosotros ahora los que tenemos que controlarnos para no dejarnos llevar de las pasiones. Ahora sí que nos toca hacer nuestros ayunos. Cuando estés con un gran maestro y ese maestro esté ahí todo el día diciéndote lo que es y lo que no es, entonces ya no te preocupes tú de ponerte ayuno, déjale que él te vaya diciendo, ¿tengo que ayunar o no? Sí, ayuna, pues ayuno. ¿Que no? Pues tranquilo, me basta con su control y él me va dirigiendo. Esto es lo que Jesús nos indica. Atención, esto es una llamada de advertencia. Vino nuevo, odres nuevos. Tengo que adaptar mi interior, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que ajustar mi vivir exterior y mi pensar interior. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero de verdad seguir a Cristo? Tengo que cambiar mi mente. Si no meto la mente de Cristo, si no meto la mente del Espíritu, no basta con las estructuras exteriores, no basta con que yo me haga un plan de vida, un régimen de vida, si después las pasiones las tengo desordenadas y vivo sin control interior. Si quiero seguir a Cristo, quiero llegar a la santidad, quiero salvar mi alma, quiero agradar a Dios, tengo que empezar por querer de corazón y pensar como Cristo piensa, a hacer lo que Cristo quiere, que yo adapte mi forma de pensar, de sentir y de querer a la doctrina de Cristo, a lo que Cristo quiere. Y una vez que adapto, que diríamos, acepto la doctrina de Jesucristo, tengo también que mi vida, mis actos externos, que vayan a la par de mis pensamientos. No puedo vivir de una manera y pensar de otra. O termino pensando como vivo o termino viviendo como pienso. Las dos cosas no pueden estar cada una por un camino. No pueden estar. ¿Quieres de verdad seguir a Dios? Cambia el pensamiento y adapta tu vida. Y cuando todo esté coordinado te sentirás en esa paz. Pero mientras que por un lado una cosa y por otro lado otra, no controles unas pasiones y por aquí te permitas unas libertades, estás roto. Sientes la lucha dentro, la contradicción, y por eso ni la paz, ni la tranquilidad, ni la felicidad, ni el gusto por las cosas espirituales, ni el gusto por las cosas del mundo. Las cosas del mundo, apenas si salgo, me saben amargas porque el pecado veo que está en todas partes y no es lo que quiero. Pero como luego tampoco me entrego de todo corazón a las cosas del Espíritu, tampoco me consuelan. Y entonces estoy en esa amargura, que ni Dios ni el mundo me contentan. ¡Ay de mí! ¡Qué triste vida! Vivir en esa tristeza es lo peor que puede haber. Con esto que me dice el Señor, pensarlo seriamente. Es cuestión de adaptar el interior y el exterior. Todo lo que sea estar dividido me causa sufrimiento, pena y tristeza. Pues no te voy a recomendar que adaptes tu interior al mundo. O sea, que metas el mundo en tu corazón y en tu mente. Porque eso te va a traer desgracia y condenación. Entonces, de una vez, entrégate a Cristo con todo tu ser, con toda tu alma, pero queriendo vivirlo interior y exteriormente a plenitud. Esto es lo único que te llenará de paz dentro de el combate espiritual, pero la paz la podrás obtener. Que la Virgen nos ayude a vivir
lo que queremos de acuerdo a Dios nuestro Señor. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. En esta fiesta de los santos mártires de Cristo, oremos a Dios Padre. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que sus vidas sean testimonio de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, roguemos al Señor. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les obtengan la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación, roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del reino eterno, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica por la intercesión de San Fructuoso, Augurio y Eulogio, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos Fructuoso, Augurio y Eulogio,
y haz que estos misterios que dieron fortaleza a los mártires en la persecución nos ayuden a nosotros y a no desfallecer en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad por todas aquellas personas vivas por las cuales queremos ofrecer el santo sacrificio de Cristo. No esperemos a que las personas mueran para ofrecer la misa por ellos. Pensemos ahora en nuestros familiares, amigos, conocidos y, ¿por qué no?, también en aquellas personas que nos han hecho alguna faena. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos
por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta Santa Misa. Pensemos no solamente en nuestros familiares, sino también en aquellas personas por quienes nadie se acuerda de rezar. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Señor, que los sacramentos que acabamos de recibir, memorial de la pasión de tu Hijo, por la salvación de los hombres, aviven el fuego de nuestra caridad, para que como los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, no vacilemos en ofrecer la vida por el bien de todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.